Buenas noches, un saludo cordial a todos los estudiantes. El día de hoy vamos a ver lo que es la unidad número 2 con tres temas, como son funciones de la profesión de enfermería, gestión de la historia clínica y seguridad del paciente. Cabe recalcar que en esta unidad de esta unidad va a salir lo que es el proyecto de investigación. Entonces, al final aclararemos dudas, preguntas y les voy a explicar en qué consiste lo que es ese proyecto de investigación que tienen que realizar. Entonces, ahorita vamos a iniciar con el primer tema, que es... Ya. Eh, Empezamos con el primer tema del día de hoy, que es funciones de enfermería como profesión. Si bien es cierto, enfermería abarca no solo el cuidar al paciente, sino varias funciones, ¿no? Uno piensa que, bueno, las enfermeras solo se encuentran en los hospitales y ya, pero la realidad es que enfermería abarca varias funciones. Entre las principales tenemos asistenciales, lo que es administrativas, de docencia e incluso de investigación. En cada una de ellas, la enfermera va a realizar ciertas actividades eh, con el propósito de cuidar al paciente o en otras ocasiones de fomentar promoción al paciente. Vamos a ir viendo cada una de estas funciones. La primera, como mencioné, es función asistencial, ¿no? Donde el personal de enfermería en sí deberá cuidar la salud del individuo, pero de una forma muy integral y continua, siempre y cuando respetando las creencias, los valores y sobre todo sus costumbres, ¿no? Al realizar también el cuidado con el paciente, va a realizar el proceso de atención de enfermería con un método científico, es decir, siempre realizando cualquier actividad con el paciente con fundamento, ¿no? Fundamento científico, el por qué estoy realizando alguna actividad con mi paciente. La enfermera también deberá registrar en la historia clínica toda la información, ya sea sobre problemas que identificó o que mencionó el paciente, y no solo por parte de él, sino de pronto el familiar viene y nos dice, mi esposo o mi abuelito, por ejemplo, tiene hipertensión. Esos son datos muy importantes que muchas de las veces hay pacientes que no saben o desconocen, ¿no? Y al momento de registrar en la historia clínica, vamos a valorar esta información, ¿no? Es una recogida de datos que se le pone en la historia clínica para realizar respectivamente acciones de enfermería. Otro de los objetivos o las actividades que debe hacer una enfermera de forma asistencial es evaluar todas las respuestas del individuo, familia o la comunidad al tratamiento y los cuidados de enfermería que están registrados en la historia clínica. También van a ejecutar acciones de enfermería situados en situaciones de emergencia o catástrofes, ¿no? Esto, por ejemplo, el personal de enfermería de emergencia, ellos deberán actuar de forma inmediata, participar en los programas de vigilancia epidemiológica. También enfermería forma parte del equipo interdisciplinario e intersectorial, participando en el cuidado integral de todas las personas, familias o comunidades. También participa en la confección de análisis y discusión de la situación de salud de su población, detectando grupos vulnerables, factores de riesgo e implementando acciones. Esto más se lo hace lo que es a nivel comunitario, donde son zonas rurales en centros de salud tipo A, B o C. Otra de las acciones que enfermería hace es ejecutar acciones que den solución a todos los problemas del paciente.
Ejecutar también acciones comprendidas a los programas de salud que den soluciones a los problemas ya no solo del paciente, sino de la comunidad. También enfermería ejecuta actividades de promoción y fomento de la salud a los individuos, familia y comunidad. Esto en sí, por ejemplo, en los centros de salud siempre vamos a encontrar enfermeras educando a pacientes sobre cómo cuidar su salud, sobre cómo tomar una medicación. También capacitar al individuo y a la familia para que asuma conductas responsables en el cuidado de su salud. Como mencionaba, enfermería ayuda no solo al paciente, sino al familiar a que, por ejemplo, le ayude dando la medicación, qué tipo de alimentación tiene que recibir, porque hay pacientes que ya tienen cuidados por parte de su familia o de otras personas. Por otro lado, también enfermería ejecuta actividades de prevención y protección de las enfermedades a los individuos, las familias y las comunidades. Del mismo modo, ejecuta actividades de curación y cuidados paliativos al individuo. Esto en personas, en pacientes que tienen enfermedades terminales como el cáncer, ¿no? Asimismo, enfermería ejecuta actividades de rehabilitación y de inserción social a individuos y familias. Ejecuta técnicas, procedimientos de enfermería en el ámbito de su competencia. Esto puede ser, por ejemplo, intrahospitalario, procedimientos como cirugías. Enfermería también está a cargo de eso, ¿no? Realizar acciones encaminadas a mantener la vigilancia en salud y el control de las enfermedades infecciosas de la población. Aplicar técnicas y procedimientos de la medicina alternativa en el ámbito de su competencia. Ejecutar acciones encaminadas al control del medio ambiente y al logro de un entorno saludable. Esto básicamente lo hacen en primer nivel de atención, que son centros de salud, puestos de salud. Es más el objetivo concientizar a la población a que tengamos primero salud, ¿no? Y su ambiente sano, ¿no? También otra de las actividades de enfermería, de la enfermera asistencial es fomentar la colaboración intersectorial y multidisciplinaria en la gestión de los cuidados de la salud a la población. También capacita a brigadistas sanitarias y a grupos voluntarios para su participación en promoción de la salud. En cuanto a otra de las funciones de enfermería son funciones administrativas, ¿no? El objetivo o las actividades esenciales que realiza una enfermera administrativa es que participa en el planeamiento de acciones interdisciplinarias e intersectoriales en los diferentes niveles de atención de salud. También participa en la organización de la estación de trabajo del personal de enfermería. Como sabemos, bueno, en todos los hospitales siempre debe haber una líder de enfermería, incluso en varios servicios. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Siempre, administrativo, siempre va a haber una líder. Participar y controlar el cumplimiento de los principios de asepsia y antisepsia. La enfermera administrativa o líder, ella siempre va a estar en el control de que todo el personal sanitario tenga una buena higiene de manos, sobre todo. Cumplir los principios éticos y bioéticos y también participa en las técnicas administrativas y científicas de enfermería. También tenemos otra función que es de docente. Enfermería también somos docentes, ¿no? En las cuales participamos en programas de educación continua para el personal de enfermería y otros profesionales de la salud. Creo que la mayoría de mis docentes que fueron en la universidad, todas eran licenciadas. Entonces, de ahí sale que enfermería, bueno, no es solo ir a cuidar pacientes, sino también hay personas que se especializan para dar clases, ¿no? Participan también en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación del personal de enfermería
Impartir docencia incidental en el puesto de trabajo. En todos los establecimientos de salud siempre hay capacitaciones continuas, porque salud siempre hay que estar en constante lectura, en constante actualización y programan lo que son capacitaciones. Entonces, enfermería también entra en este paso y no solo a enfermería dar clases, sino a médicos, nutricionistas, ¿no? Desarrollar actividades formativas en los estudiantes ubicados en su servicio, teniendo en cuenta la composición del equipo de trabajo de enfermería. Y también tenemos lo que es enfermeras investigativas, ¿no? Las cuales participan en investigación y otras áreas con el objetivo de contribuir al desarrollo profesional y mejoramiento de la salud de la población. Divulgar y aplicar los resultados de las investigaciones a fin de contribuir a mejorar la atención de salud, la atención de enfermería y el desarrollo profesional, y participa en la ejecución de ensayos clínicos en centros de investigación. Esto también existe en los hospitales, ¿no? Siempre hay un grupo de profesionales que está en constante investigación, incluidas enfermeras. Ahora bien, el departamento de enfermería, en la gerencia de procesos, el departamento de enfermería está diseminado por toda la institución, en sí está por todo el hospital, digamos, ¿no? Este puede definirse como parte de la institución médica que presta un servicio de enfermería eficiente y eficaz. Sobre todo oportuno al paciente, a su familia y a la comunidad. Es una fuente de información y formación de profesionales de la salud y el área donde se integran las acciones de equipo médico que culminan en la proyección de la institución hacia los usuarios. Así que el departamento de enfermería es una parte del sistema de salud y es una parte muy, muy importante. En sí, las características de un departamento de enfermería, tenemos que el departamento de enfermería siempre va a prestar servicios durante las 24 horas y los 365 días del año. Es decir, no hay vacaciones, no hay feriados, no hay festividades. Obviamente no es solo una persona, siempre se rota, pero siempre están atendiendo, ¿no? Otra de las características de este departamento es que concentra al personal que representa la mayor parte total de la institución. Por sus funciones se requieren más enfermeras que cualquier otro tipo de profesional de salud. Y esto, por ejemplo, en varios departamentos en varios servicios, hay más médicos, por ejemplo, que enfermeras. Perdón, hay más enfermeras que médicos. Hay más enfermeras que nutricionistas o hay más enfermeras que laboratoristas, ya que en algunas instituciones tienen bastante acogida de pacientes. También integra las acciones del equipo de salud para brindarlas al paciente. En sí, los objetivos del departamento de enfermería, el principal objetivo es brindar atención con base a un método propio que permita la constante toma de decisiones. El departamento de enfermería también coordina las acciones del equipo de salud, que la atención médica, o sea, que la demanda que pide el paciente, ¿no? También proporciona al paciente y sus familias educación para el autocuidado responsable de la salud. En sí, como decíamos, el fomento de la salud anteriormente, que siempre está la enfermera capacitando. También otro objetivo es mostrar competencias y valores en la práctica profesional mediante un ejercicio con alto sentido ético y humano. También presta servicios de enfermería de calidad que logran la proyección extramural de la institución. Y el último es integrarse al equipo multidisciplinario para atender las demandas en materia de atención médica con actitud de respeto hacia el ser humano y una conducta profesional basada en un principio ético. El sistema de trabajo de enfermería
o sea, se utilizan 4 sistemas en sí. Su objetivo principal es posibilitar el ejercicio ágil en la atención al paciente. Cada uno de ellos va a emplearse en las instituciones de acuerdo a los recursos humanos disponibles de cada institución, ¿no? Entre los sistemas, los 4 sistemas, tenemos el sistema de trabajo por funciones. Esto cuando el personal no es suficiente, esto significa que las actividades rutinarias se distribuyen en forma equitativa, ¿no? Todos por igual. El propósito es efectuar con rapidez todas las actividades urgentes y rutinarias. También se recomienda aplicar este sistema para fines educativos como reforzar el aprendizaje de una técnica o adquirir destrezas y habilidades. La desventaja de este sistema es que consiste en que se despersonaliza la atención de enfermería y dificulta el proceso de evaluación de la atención. Otro de los sistemas es sistema de trabajo mixto. Este consiste en asignar el trabajo por pacientes y por funciones. Solo se asignan los pacientes que han estado en estado delicado o graves, los infectocontagiosos o los que se encuentran bajo tratamiento especial. También se recomienda cuando el personal de los servicios es insuficiente y todos mientras cuentan con una misma preparación, ¿no? Y también tenemos el sistema de trabajo en equipo. Este es un sistema que tiene mayor probabilidad de éxito. Consiste en formar un equipo de enfermeras profesionales y no profesionales. Se encargan de un número determinado de pacientes desde que ingresan hasta que se van de la institución. Aquí el liderazgo lo asume la profesional, quien es responsable directa ante el encargado del servicio de la atención que su equipo proporciona al paciente. El trabajo en equipo requiere saber administrar al personal y la delegación de funciones. Tenemos varias ventajas del trabajo en equipo. Proporciona una acción integral. Esto beneficiando a los pacientes, ¿no? Fomenta las relaciones interpersonales, que es algo muy importante entre compañeros de trabajo. Permite valorar la calidad de la atención, facilita la determinación de responsabilidades. Se pueden aplicar métodos de control. El cuidado que se brinda también aquí va a ser continuo. Y el paciente conoce al personal que se encarga de su cuidado. Aquí el paciente va a saber quiénes nomás han estado junto a él. Eso con todo el primer tema de lo que es la segunda unidad, ¿ya? Continuamos con el segundo tema. Me avisan, por favor, si se comparte la pantalla. Buenas noches, licenciada. Sí, está compartida la pantalla. Ya, muchas gracias. Ya, vamos a ver lo que es gestión de la historia clínica. De aquí van a realizar lo que es el proyecto de investigación, ¿no? La historia clínica, ¿qué es la historia clínica? Dice que es un documento médico legal en el que se registran los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente en forma ordenada, secuencial e inmediata. Aquí la historia clínica, si bien es cierto, es un documento legal, ¿no? Donde todos los profesionales de salud van a escribir, anotar toda la atención que se le ha brindado al paciente. El objetivo de la historia clínica es contribuir a mejorar la calidad de atención a los usuarios a través de una adecuada gestión de las historias clínicas, así como proteger los intereses legales de los usuarios, del personal de salud y de los establecimientos del sector salud. Si bien es cierto, la historia clínica o bien nos salva o bien nos puede traer consecuencias, ¿no? Por eso la historia clínica hay que llenarla de manera correcta. En las características de la historia clínica tenemos que la seguridad, ya que aquí vamos a anotar toda la identificación del paciente y del personal quien trató a ese paciente.
Disponibilidad. Esta va a estar disponible en todos los casos legales. Aunque sí se mantiene confidencialidad, la historia clínica no se puede dar a cualquier persona o a un familiar, solo si es que hay algún asunto legal, se puede prestar o entregar la historia clínica. Es única, es decir, para cada paciente. Nunca la historia clínica va a ser compartida, ni siquiera cuando una madre tiene a su bebé. Siempre va a haber una historia clínica para la mamá y otra para la bebé. En casos de mujeres que van a dar a luz, ¿no? Tiene que ser elegible, ordenada, letra clara, evitar tachones en sí, porque si va a un proceso legal, no va a ser válido, ¿no? Lo que, por ejemplo, yo escribí, borré y volví a escribir. Tiene que ser veraz. Es importante registrar todos los datos con toda la veracidad, ¿no? Debe ser exacta, los datos deben ser precisos, concretos. Tiene rigor técnico en registro, ya que van a haber datos objetivos y conceptos muy respetuosos. Nunca se va a poder escribir alguna falta de respeto al paciente o algo. Tiene que estar completa, ¿no? Registrar todos los datos. Desde el número de cédula completo, nombres completos, edad, fecha de nacimiento, todo. Identificación del profesional. Aquí también vamos el personal de salud a anotar nuestros nombres completos, nuestro cargo incluso. Debe ser oportuna. Los registros de datos deben ser inmediatamente. Después, por ejemplo, le atendió al paciente, inmediatamente hay que registrar los datos. El ámbito de aplicación de las historias clínicas van a ser en todos los establecimientos del sector salud, tanto públicos como privados. En algunas disposiciones generales se han tomado en cuenta que toda la atención de salud, como mencionamos, debe registrarse en una historia clínica. Los formatos de la historia clínica deben llevar nombre, apellido, número de historia clínica en lugar visible. Siempre deben estar llenos los formatos. Todo, absolutamente todo, llenarlos. Las anotaciones deben ser objetivas, con letra legible, sin enmendaduras, abreviaturas y siglas de uso internacional o tienen que ser las oficializadas por la institución. El diagnóstico debe ser de acuerdo al CIE-10, no deben ser solo siglas los diagnósticos. Eso por parte de los médicos, ¿no? La historia clínica debe ser accesible solo a personal autorizado y en el horario de atención adecuado, ¿no? Debe ser obligado de entregar una copia al usuario, eso sí, sí es respetado, ¿no? La conformación del Comité Institucional de Historias Clínicas, también debe existir un comité, ¿no? En cuanto a las disposiciones específicas de la historia clínica, vamos a ver que tiene una estructura y una administración y gestión de la historia clínica. En cuanto a la estructura, se va a subdividir en estructura básica y los formatos de la historia clínica. Y la administración y gestión de la historia clínica va a haber dos procesos, técnico administrativo y técnico asistencial. En cuanto a la estructura básica de la historia clínica, vamos a ver que debe contener identificación del paciente, el registro de la atención y la información complementaria que van a añadirse lo que es los exámenes, radiografías, entre otros. Los formatos de la historia clínica tenemos básicos y especiales. En los formatos básicos vamos a ver que encontramos las fichas familiares, los formatos de consulta externa de primer nivel, segundo y tercer nivel de atención. Los formatos de emergencia, formatos en hospitalización, formatos de filiación, de las notas de enfermería, sobre todo, que es lo más importante, ¿no? Hoja de control de medicamentos, la gráfica de signos vitales, hoja del balance hidroelectrolítico, formato de interconsulta, orden de intervención quirúrgica, reporte operatorio,
si el caso de pacientes que van a hacerse alguna cirugía, formatos de anestesia y formatos de historia clínica perinatal, ¿no? En cuanto a las notas de enfermería, estos son registros que realiza un profesional de enfermería, ¿no? Acerca de todas las observaciones hechas al paciente. Hay que tomar en cuenta el estado físico, mental y emocional, así como la evolución de su estado y los cuidados prestados. Por enfermería a lo largo del turno, aquí vamos a anotar todo lo que enfermería hizo. Por ejemplo, llegó el paciente, le valoré cómo llegó el paciente, qué es lo que me refiere el paciente, cómo lo veo al paciente y durante mi turno, qué es lo que hice con mi paciente. Al final de mi turno voy a poner igual una evaluación de cómo queda el paciente, todas las actividades que se ha realizado con el paciente y las que están por realizar para para el personal que acude por ejemplo, al turno de la velada, ¿no? Entonces, las notas de enfermería, por lo general, aquí nos dicen con tinta de color negro o azul. Debe ser permanente, ¿no? Y así podemos identificar cualquier alteración. Debemos hacer un buen uso de la ortografía para exactitud de los registros. Cada registro de las notas deben ser elaborados por la persona que realiza. Aquí no podemos decirle, por ejemplo, a mi compañera que es auxiliar de enfermería, deme haciendo la nota de enfermería. No, porque es responsabilidad del personal de enfermería que cuidó al paciente anotar. Igual, al final de cada nota debe ir registrado nombre, cargo, fecha y hora, ¿no? Las anotaciones deben ser precisas, correctas, apropiadas y completas. Hay que evitar los errores, sobre todo en estas notas de enfermería. Otros formatos tenemos lo que son notas de obstetricia, fichas de odontograma, formato de patología clínica, informes de diagnóstico por imágenes, formato de anatomía patológica, consentimiento informado, retiro voluntario. En cuanto a la administración y gestión de la historia clínica, vamos a ver que va a gestionar la historia clínica en un proceso técnico administrativo y técnico asistencial. El proceso técnico administrativo, ellos van a ser los que aperturan la historia clínica. Son las personas que están al inicio de los hospitales o de los centros de salud, ¿no? Los que les piden los datos por primera vez. Ellos igual van a organizar y manejar los archivos. Van a tener la custodia y conservación de todas las historias clínicas de los hospitales o centros de salud. También deben procurar tener confidencialidad y acceso a la historia clínica solo ellos. También son los que van a depurar las historias clínicas, pacientes que ya fallecieron, pacientes que de pronto ya no están en este país entonces, o historias clínicas que ya no tienen validez. En sí, ellos son los propietarios, digamos, de las historias clínicas. Ahí van a permanecer en el proceso administrativo. En cuanto a los que utilizan el proceso técnico asistencial, vueltas son todo el personal de salud. Somos todos el personal de salud donde elaboramos y registramos todo lo que se hizo con el paciente. Tenemos en orden los formatos, siempre hay que tener en orden y somos los que vamos a tener el uso y manejo de la historia clínica, ¿no? Hoy en día ya existe la historia clínica electrónica para igual evitar la contaminación ambiental, porque ahí es cuando es la que no era electrónica se gastaba mucho papel. Bueno, no hay en todas las instituciones la electrónica, pero ya se está implementando en la mayoría, ¿no? Eso con todo al segundo tema de esta noche, ¿ya? Vamos al tercer y último tema. Vamos a ver lo que es seguridad del paciente. Florence Nightingale, ella fue la pionera de enfermería, ¿no? La primera enfermera.
Nos mencionaba un principio muy importante para ella, que dice, puede parecer extraño decir que el primer principio de un hospital es no hacer daño a los enfermos, pero es necesario decirlo porque la mortalidad hospitalaria es muy alta comparada con la extrahospitalaria. Según el código de Hammurabi, este era un código de 282 leyes que hace tiempos, antes de Cristo, lo realizaban en piedra, ¿no? Mencionaba este código que si un médico ha realizado una cirugía de buen corazón, ¿no? Y ha salvado su vida, se le debía pagar más o menos 10 salarios mínimos. Pero si este médico producía la muerte de este paciente, le tenían que cortar la mano a este profesional. Esta ley, este código fue más o menos entre 1728 antes de Cristo. Ahora bien, con esto vamos a entender qué es la seguridad del paciente. Es un objetivo de las ciencias de la salud que enfatiza en el registro, análisis y prevención de los fallos de la atención prestada por los servicios sanitarios, que con frecuencia son causas de eventos adversos. En sí, la seguridad del paciente se basa en prevenir accidentes de un profesional a un paciente, que de pronto puede causarle la muerte. En cuanto al evento adverso, decimos que es un accidente imprevisto e inesperado que causa algún daño o complicación al paciente. Esta es consecuencia directa de la asistencia sanitaria que recibe y no de la enfermedad que padece. Los principales eventos adversos que tenemos son, por ejemplo, reacción adversa a un medicamento o alergia a algún alimento. También tenemos las infecciones nosocomiales, las úlceras por presión o las dehiscencias de las heridas quirúrgicas. También tenemos lo que es un evento centinela. Un evento centinela es un hecho inesperado no relacionado con la historia de la enfermedad, lesión física o psicológica grave. Esta va a causar daño permanente o la muerte al paciente. Los principales eventos centinelas tenemos, por ejemplo, cirugías en el sitio equivocado. Era de operarle la vesícula y le operaron el apéndice. Complicaciones quirúrgicas graves, de pronto en plena cirugía el paciente se descompensó o se hizo una mala práctica. Errores en prescripción y administración de medicamentos en los que lleven a la muerte. De pronto el médico prescribió mal al sobredosis y la enfermera administró sin percatarse igual ese error y provocó la muerte del paciente. También tenemos accidentes anestésicos. De pronto el paciente ya no se despertó por muy alta dosis de anestésicos, caídas de pacientes. De pronto enfermería no valoró a ese paciente en qué riesgo está de caída y no subimos los barandales, o el paciente adulto mayor se nos vino abajo un niño, ¿no? Y le provocó algún traumatismo. Cualquier procedimiento de atención médica que provoque daño permanente o muerte al paciente. ¿Para qué nos sirve saber sobre seguridad del paciente? Nos dice. La seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención sanitaria, porque en sí el paciente va a un hospital, a un centro de salud, no a enfermarse, no a empeorarse, ¿no? Sino a recuperar su salud. De pronto tiene que realizarse una cirugía, quiere salir, recuperarse, salir bien, ¿no? Ya no tener ese problema. Es por eso que deberíamos tener en cuenta la seguridad del paciente, bueno, más que todo los profesionales de salud,
para evitar más errores o más molestias de nuestros pacientes, ¿no? Hay un cierto grado de peligrosidad también inherente a cada paso del proceso de atención de salud. Ahora bien, ¿cuáles son las soluciones de seguridad del paciente? Vamos a ver que en lo primordial, ahorita apenas llega el paciente, la identificación del mismo. Para registrar bien en las historias clínicas, saber, por ejemplo, esta es la historia clínica de tal paciente, y ahí seguir la secuencia de anotar de pronto evoluciones médicas y todo. Mejorar también, dice, la higiene de las manos para prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud, es decir, prevención de infecciones nosocomiales. Comunicación durante el traspaso de pacientes. Aquí debe haber una comunicación clara con nuestros compañeros. Decir, de pronto, el paciente Juan Molina tiene que realizarse una cirugía. Por favor, pasarle a parte operatorio para poder preparar. Entonces ya identifiqué bien a mi paciente, vamos a traerle a mi paciente, ¿no? No póngase, traigo a un paciente equivocado y le hacemos la cirugía equivocada a otro paciente. Por eso debe ser clara la comunicación entre compañeros. También decía medicamentos de aspecto o nombres parecidos. Eso es igual muy importante. Durante la administración de los medicamentos hay que verificar muchas veces antes de preparar la medicación, incluso después, ¿no? Es tener la certeza de que sí es el medicamento correcto, porque hay medicamentos que, bueno, sí se parecen los nombres, por ejemplo, cefalexina, ceftriaxona, o sea, tienen un cierto parecido y uno puede equivocarse, ¿no? Entonces, al momento de sacar la medicación hay que ver el nombre exacto del medicamento. Es decir, un manejo correcto de los medicamentos. También igual las soluciones concentradas de electrolitos. Realizar, perdón, realizar el procedimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto. Esto depende mucho del médico, ¿no? ¿Quién va a evaluar al paciente? Por ejemplo, hay médicos que le hacen una ecografía, valoran por ejemplo, la vesícula, el apéndice o algún otro órgano. Entonces deben evaluar de la manera correcta y ya al momento de pasar a cirugía, obviamente la enfermera y el médico deben saber cuál es el diagnóstico del paciente, ¿no? Es decir, cirugía y procedimientos correctos. Asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales. Aquí vamos a utilizar protocolos y guías diagnósticas que todas las instituciones de salud tienen. De acuerdo a eso, médico o enfermera se guía para administrar los medicamentos. Evitar los errores de conexión de catéteres y tubos. Aquí vamos a evitar lo que es las caídas, ¿no? Porque hay pacientes que de pronto se quieren ir al baño, están conectados el suero. Por levantarse se enriedan y se pueden caer, igual los niños. Entonces, eso siempre a estar pendiente de nuestros pacientes, que algunos que están solos o pacientes de pronto que son niños, ¿no? Aquí también es importante tener buena comunicación con los pacientes, porque hay personal que de pronto no da esa confianza, no brinda ese afecto al paciente para que él también diga, por favor, licenciada, ayúdeme desconectando, me voy al baño o cosas así, ¿no? Usar una sola vez los dispositivos de inyección. Eso también ya siempre descartar. Lo que se utilizó con un paciente hay que descartar. En sí, las metas internacionales de seguridad del paciente nos dicen que las principales es identificar correctamente a los pacientes, mejorar la comunicación efectiva entre compañeros y pacientes también, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, garantizar cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y al paciente correcto.
También vamos a reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención médica y reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Para esto también como enfermería nos mantenemos, antes habían 5 correctos, ahora existen 10 correctos para la administración de medicamentos. Como tenemos medicamento correcto, vamos a ver el medicamento que ha prescrito el médico. Vamos a identificar, el segundo es paciente correcto. Vamos a identificar que al paciente tal prescribió el médico. La dosis correcta, el número 3, ¿no? La dosis correcta. También vamos a ver la vía correcta, porque hay medicamentos que, por ejemplo, son intramuscular. No se pueden, o subcutáneo, no se puede administrar intravenoso. Podría causar la muerte del paciente, ¿no? Como quinto correcto, vamos a ver la hora correcta. Para que de acuerdo a la hora correcta, por ejemplo, en el día administramos un medicamento a las 2. Si es cada 8, entonces nuestra compañera del turno siguiente puede administrar a la hora que corresponda. Como número 6 vamos a verificar la caducidad del medicamento, porque eso también puede causar alguna alteración al paciente, incluso la muerte. Como paso 7, vamos a preparar y administrar uno mismo la medicación. No podemos, por ejemplo, mi compañera preparó los medicamentos y me dice, por favor, Lisen, deme colocando esta medicación al paciente tal. Mientras yo no haya preparado, yo no puedo administrar porque la compañera pudo haberse equivocado de pronto en la preparación o de medicamento. Y voy yo le administro y voy yo a correr un riesgo alto, no, aparte del paciente, imagínense. Yo voy a sufrir las consecuencias porque fui yo la que le administré y no cumplí con este principio. También dice 8, registrar usted mismo, ya eso ya mismo. 9, velocidad de infusión correcta. Hay medicamentos que sí se pueden administrar entre 1 minuto a 5 minutos, pero hay medicamentos que es importante respetar el tiempo de infusión, ¿no? Hay medicamentos que tienen que pasar muy lentito, como analgésicos fuertes. Esos tienen que pasar por lo menos en 1 hora, porque eso de pronto sí, por pasarle rápido al paciente, ya por ejemplo, ya me voy ya va a acabar mi turno y me quiero ir rápido, por pasarle rápido puedo causarle un daño a mi paciente. Y también el último, hay que estar enterados de posibles alteraciones. No es de coger y administrar el medicamento y ya, no. Hay que estar atentos a lo que pueda reaccionar mi paciente también, ¿no? En cuanto a la cirugía y procedimientos correctos, antes de ingresar al quirófano, si bien es cierto, nosotros tenemos varios formularios de la historia clínica que hay que llenar, y uno de ellos es el formato de cirugía segura, que está acá. Sí, aquí vamos a tener una lista de verificación de todos los pasos a seguir al ingresar antes y antes que el paciente se despierte. Como por ejemplo, aquí nos dice, al ingresar el paciente a la sala de operación, la enfermera circulante debe confirmar que la identidad del paciente, el sitio quirúrgico y el procedimiento. Por ejemplo, si la enfermera ya hizo esto, vamos a seleccionar con un visto. Perdón. Y anotar nuestros datos, ¿no? La firma, nombre y cuál es mi desempeño ahí en el quirófano, si soy circulante o instrumentista. También tenemos lo que es el anestesiólogo. Por ejemplo, aquí dice, se ha comprobado el funcionamiento de los aparatos de anestesia y la medicación anestésica. El anestesiólogo tiene que hacerlo, se ha comprobado, visto. Entonces, son varias fases y procedimientos que debemos realizar como team quirúrgico antes de una cirugía.
Una vez marcado con vistos si se ha sido realizado o no, vamos a tener una cirugía segura. En sí, esta es la lista de verificación segura, ¿no? Y esto es al ingresar el paciente justo a quirófano, antes de la cirugía y ya cuando el paciente se despertó, ¿no? En complicaciones, de pronto hay pacientes que tuvieron alguna complicación en los quirófanos y demandaron a la institución. Cuando van a procesos legales, esta hoja, si no está en la historia clínica, es perjudicial, ¿no? Para, primero, los compañeros que estuvieron en la operación y para la institución. Entonces, esto también, como dije, la historia clínica en sí es un documento legal que nos puede o salvar o nos puede hundir a los profesionales, ¿no? Hay una escala de valoración que como enfermería también es una de las escalas muy importantes que realizamos cuando ingresa un paciente, que se llama la escala de Morse. Aquí vamos a valorar lo que es el riesgo de caída. Esta escala se puntúa, ¿no? Del 1 al 10 y van a ver, de acuerdo a la puntuación, tarjetas de color rojo, amarillo y verde. En esta vamos a valorar, por ejemplo, si tiene limitación física, una escala de 2, una puntuación, perdón, de 2. De pronto, estado mental alterado, una puntuación de 3. Tratamiento farmacológico que implica riesgo, una puntuación de 2. Problemas de idioma o socioculturales, pronto pacientes que no hablan español, pacientes indígenas o extranjeros. También pacientes sin factores de riesgo evidentes, esos son los pacientes que, por ejemplo, no tendrían riesgo de caída elevado, ¿no? Que puntuamos con 1. En sí, en la escala saldría alto riesgo de 4 a 10 puntos. Si es que el paciente marcó de 4 a 10 puntos, vamos a poner una tarjetita de color rojo, que esta se coloca encima de la cama o incluso al final de la cama también se coloca, pero debe ser visible para que todo el personal de salud llegue y vea, por ejemplo, rojo, sabemos que es de alto riesgo de caída. Y cuando es mediano riesgo, de 2 a 3 va a estar amarillo. Y cuando es bajo riesgo, va a estar de 0 a 1, ¿no? Va a estar verde. Entonces, con eso podemos identificar de pronto pacientes, más se lo pone en pacientes pediátricos, pacientes adultos mayores. Y ellos son los que se les identifica más el riesgo de caídas. Ya, ahora para la prevención de infecciones nosocomiales, según la Organización Mundial de la Salud, nosotros deberíamos lavarnos las manos en 11 pasos y las manos deberían ser lavadas de 40 a 60 segundos. Pero como todos sabemos, nosotros así nos lavamos rápido en la casa, ¿no? Así, parece que ya están limpias las manos. Pero no, en cuestión lo que es servicios sanitarios a nivel hospitalario, hospitalario, centros de salud, nosotros debemos lavarnos correctamente las manos. Así evitamos lo que son infecciones nosocomiales. Mucho más el personal de enfermería, ¿no? Que estamos con un paciente, con otro paciente, con otro paciente. No es que solo atendemos a un solo paciente o una enfermera por paciente. Entonces, hay áreas o servicios donde que, por ejemplo, tenemos 10 pacientes y una enfermera y un auxiliar. Entonces, el personal de enfermería debe saber los momentos en que lavarse las manos. Primero, cómo y en qué momento, ¿no? Y según la Organización Mundial de la Salud, nos da 5 momentos exactos e importantes para lavarnos las manos. El primer momento es antes del contacto con el paciente. Llega un paciente, cuando le voy de pronto a valorar, me voy y me lavo las manos. Antes de realizar una tarea aséptica, es decir, antes de pronto voy a canalizar una vía, a sacar de pronto una muestra de sangre, hacer algún procedimiento.
vamos a lavarnos las manos. Incluso si me voy a poner guantes, hay que lavarse las manos. Después el tercer momento es después del riesgo de exposición a líquidos corporales. De pronto medimos la orina, de pronto hay, como dije, extracción de sangre o estamos ante la exposición de un vómito del paciente o de pronto se orinó en la cama y toca cambiar las sábanas, tanto auxiliar de enfermería como enfermería, hay que lavarse las manos, ¿no? Y no solo por el paciente, sino por mí también. El cuarto momento es después del contacto con el paciente. Si fui, le valoré, conversé, de pronto puse algún medicamento, vamos a lavarnos las manos. Y el último momento es después del contacto con el entorno del paciente. En sí, de pronto fui a cambiar una solución, fui a poner, de pronto a tomarle la presión, o hacer incluso de pronto la desinfección de la unidad del paciente. Todo lo que esté en el entorno del paciente también puede ser un factor contaminante para la salud de otro paciente o de mi salud, ¿no? Puedo yo llevar eso a otro paciente, entonces por eso es importante lavarnos las manos. Eso es todo en estos tres temas, chicos. Quisiera que de pronto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, que me la hagan saber. Si algo no quedó claro o algo, no sé, de pronto desean preguntar, saber. Licen, buenas noches. Con respecto a la investigación, por ejemplo, las historias clínicas tienen que ser, por ejemplo, yo trabajo en un hospital básico y las historias clínicas tienen que ser, por ejemplo, de la consulta externa, los que se utilizan, las que se utilizan para quirófano, las que se utilizan para la emergencia y para pacientes hospitalizados. Ya, verán, les voy a hablar sobre el tema de investigación. Ya, verán, lo que es en cuanto al tema de investigación, tienen que hacer, ¿no? Sí decía individual o grupal, pero no más de 3 personas. Pero como me comentaba igual su compañera, que bueno, no todos están en las mismas ciudades, yo le dije que podrían reunirse virtualmente y cada quien de pronto en su ciudad, si son 3, hacer, dividirse, ¿no? Las 3 personas. Pero si no, pueden hacerlo individual también. En sí consiste, o sea, este proyecto de investigación consiste en entrevistar a los profesionales de salud, como usted me decía, Yadira. Usted trabaja en un hospital, va y consigue 10 profesionales de la salud, o sea, enfermera, sobre todo enfermeras, yo creería, porque, o sea, de esto tratamos, no más que de médicos enfermeros. Pero decía, 10 profesionales de salud, entrevistarles ustedes. Ustedes tienen que elaborar 10 preguntas con respecto a este tema de la gestión de la historia clínica, ¿no? Y tienen que entrevistarles y preguntarles de pronto si es que aplican bien el uso de la historia clínica. Por ejemplo, enfermeras si realizan correctamente su reporte de enfermería. Entonces, tienen que ustedes elaborar 10 preguntas que tengan relación con el correcto llenado de la historia clínica, sobre todo, ¿no? Y hacen 10 preguntitas y van a ese profesional y les hacen esas 10 preguntitas. Eso tienen que hacer a 10 profesionales. Se tienen que tomar fotos de lo que ustedes le están entrevistando. Es como una encuesta que van a hacer a un profesional. Tienen que tomarse fotos y al final tienen que hacer un resumen, o sea, un informe donde que van ustedes a contar la experiencia vivida
y la importancia de estos documentos legales, que es la historia clínica. Ese es el informe, no tienen que tabular nada ni nada. Pero para enviar el deber, la investigación, tienen que enviar con las entrevistas, o sea, las preguntas y las fotos y su informe. ¿Ya? No sé si tienen dudas sobre lo que les acabé de decir. Listo, Licen, gracias. ¿Ya? Esto tienen que entregar, no se olviden, el miércoles 2 de marzo. Tienen que subir a la plataforma este proyecto. Eso en cuanto al proyecto, eso. Si van a ser individual o grupal, ya, bueno, ahí en la presentación ya veremos, ¿no? Pero traten de hacer las preguntas en base a lo que es la historia clínica. El correcto llenado de la historia clínica, la importancia de la historia clínica. Tienen que ser preguntas sobre eso, ¿no? Y deben ser 10 a 10 profesionales. Eso, no sé si tienen otra pregunta o de pronto algo que decirme. Sí, Licen, otra pregunta. En la letra, para presentar la tarea, ¿cómo se la presenta? Por lo general tienen que, no sé si han utilizado las normas APA o tienen que utilizar en Arial 11, es lo normal de utilizar. Yo les recomendaría que utilicen las normas APA, que investiguen y la hacen todo en formato de normas APA. Tienen que estar justificado los párrafos, tienen que estar un solo tipo de letra, el título de pronto con negrita, eso. ¿Alguna otra duda? Por mi lado, ninguna, Licen. Eso era todas las preguntas. Gracias. Todo claro. Buenas noches, Licen. Por el momento ya dejó explicado sobre esa tarea. ¿Ya? Yo creo que si alguna otra duda, de pronto en la otra clase. Sí, porque todavía igual tienen tiempo. Ya, pero que sigan pensando, viendo en dónde van a realizar las entrevistas. Ojalá tengan la apertura con los profesionales a realizarles las entrevistas. También decía, no se olviden que se enfocaba en los reportes de enfermería. Estas entrevistas, yo diría que igual le hagan más a personal de enfermería, ¿no? Eso, ya si todo está claro, yo creo que ya nos retiramos, ya van a ser las 8. De aquí nos vemos. Licen, disculpa que la interrumpa. ¿Estas tareas están fijas ya? ¿No nos van a cambiar a último momento con otros deberes? No, de lo que sabía, esas quedan fijas. Como tienen en la plataforma, igual en PDF me parecen todas las indicaciones, cómo deben realizar. Con todo, yo voy a comunicarme con el instituto. De pronto, si es que tengo que cambiar algo, yo cambiaría antes de que realicen, ¿no? Lo más pronto. Igual les avisaría la próxima clase. Sí, Licen, yo le agradezco porque una vez ya me pasó así, que a mí siempre me gusta seguir haciendo los deberes a como pasa el tiempo, pero una vez me falló esa técnica porque me cambiaron de deberes, entonces me bajaron puntos ahí, entonces no era culpa mía, sino que cambian las tareas y no avisan. Sí, sí, eso sí es verdad. Ya, entonces yo voy a comunicarme el día de mañana mismo con el instituto, porque a mí también ya me dijeron que esos van a quedar, que no había que modificar. Entonces, pero si es que hay alguna modificación, yo haría lo más pronto posible y les comunico, ¿no? Pero hasta ahorita son esos bueno, el proyecto que ahorita está pendiente.
Ya, Licen, si es así, para comenzar a hacer deberes, porque yo la verdad, yo espero hasta el último para hacer los deberes ahora, porque digo que en vano hago y después a último momento nos cambian. Entonces, Claro. si es así, para seguir haciendo ya los deberes. Sí, Yo sí, no, ya no tiene tiempo de estar modificando la nueva orden. A mí también me pasó lo mismo. Yo ya tenía eso, era con la licenciada del adulto mayor y encima de eso no valoró ni el esfuerzo que hicimos. yo preguntaría con todo y si no, pero ya es que sigan ya viendo en los lugares donde van a realizar, sobre todo las instituciones, para que hagan. Entonces, cualquier otra duda, no sé si quieran hacerla, me pueden preguntar y si no, ya aquí ya nos veremos la próxima clase, que es el jueves. Ya, Licen, por mí ninguna otra duda. Ya, Aunque ponga en su número de teléfono si le podemos llamar alguna cosa. ya. Entonces ya les dejo mi número ya para... Ah, sí, por favor, y su nombre. No entré yo a la primera clase. Ah, ya, No sé me cómo. presento, soy Evelyn Tatiana Fray Peñafiel. Ya, listo. Ya, Licenciada, doctora. soy licenciada en enfermería. Listo. Ya, Ya, gracias. entonces ya les voy a dejar aquí un mensajito con mi número para cualquier duda. Ya, entonces eso es todo, ¿no? Cualquier cosita ahí me hacen saber. Yo creo que de aquí ya nos veríamos el jueves. Que tengan una excelente noche. Hasta el jueves, compañeritos. Muchas gracias, Hasta el Liz. jueves, Liz.